Yo te hablé más de una vez de los impuestos progresivos. Una vez le hice una entrevista a mi profesor Alberto Venegas Lynch, que habló largo y tendido sobre este tema. El tema de los impuestos progresivos es algo que cualquier demócrata tendría que estar alerta cuando recuerda que es una propuesta del Manifiesto Comunista para abolir el capitalismo. Entonces, si Carlos Marx te está diciendo que para abolir el capitalismo viene bien los impuestos progresivos, y en cambio tú quieres vivir en una sociedad libre, democrática y próspera, los impuestos progresivos son el enemigo. Hayek tiene todo un capítulo en el libro Los Fundamentos de la Libertad en el que desgrana el tema y pasa, digamos, él explica, dice, no me voy a detener en los daños que ya sabemos que produce, y va explicando otros 11 efectos negativos que normalmente se pasan por alto. Empieza diciendo que hay un único argumento que podría justificar una cierta progresividad, y es que, dice, como los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, grava a todos por igual, dice, es verdad que hay gente que al final de impuestos indirectos, de IVA, digamos, termina pagando una mayor proporción de su renta que un rico. Entonces, lo que podemos hacer para que la carga fiscal sea proporcionalmente igual para todos, ricos y pobres, dado que los más pobres han pagado proporcionalmente más de IVA, hagamos un poquito de progresividad para que los más ricos paguen un poco más de impuestos directos y así todos paguen lo mismo. Pero la idea es para que todos paguen proporcionalmente lo mismo, es decir, para que una vez que tengas en cuenta los impuestos directos y los impuestos indirectos, todos hayan pagado, por ejemplo, el 15%. Yo creo que ni siquiera eso lo justifica. ¿Por qué? Porque eso lo podríamos corregir simplemente subiendo el mínimo personal, el mínimo exento. Porque el mínimo exento evidentemente favorece más a las rentas más bajas que a las más altas. Poniendo en un nivel adecuado el mínimo exento, no hace falta ningún grado de progresividad. Hace un pequeño apunte histórico Hayek en el que dice que todo esto empezó en 1891 en Alemania, en Prusia en ese momento, que pusieron un impuesto progresivo. Las alícuotas dan risa. La más baja era 0,67%, 0,7%. Y la más alta era el 4%. Parece de broma. Una vez que Prusia puso ese impuesto progresivo, pasaron 20 años más hasta que Reino Unido pusiera uno, que la tarifa máxima era el 8,25, que en ese momento era un escándalo. Y en 1913 Estados Unidos puso el suyo con una alícuota marginal máxima del 7%, que en 30 años, hasta 1940, esos tipos máximos siguieron subiendo y llegaron al 97% en Reino Unido y al 91% en Estados Unidos. Entonces es una cosa, una pelota, que una vez que empieza a rodar no sabe dónde acaba. Dice Hayek que los impuestos progresivos llegan a un punto en que recaudan menos que la renta que destruye. Es decir, si tú dices, bueno, recaudo 100 y solo destruí 20 de renta, vale. Recaudo 200 y destruí 180 de renta, bueno, más o menos. Pero si llega un punto que recaudo 500, pero destruyó de renta 8.000. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es empobrecedor. Entonces, el primer punto es que vicia la democracia. ¿Por qué? Porque los impuestos progresivos permiten que una mayoría imponga una carga a una minoría, sabiendo que uno no la va a pagar. Yo digo, no, hay que subir los impuestos a otros, a los ricos en este caso. Bien, eso rompe la igualdad ante la ley y, insisto, hace que el juego democrático quede viciado porque una mayoría puede someter a una minoría. Pero además, eso alienta el aumento del gasto público, porque como total no lo voy a pagar yo, puedo decir que me pongan un aeropuerto a 50 kilómetros, un centro de salud en la esquina, una universidad a 300 metros, porque total lo van a pagar los ricos. Y eso es en gran parte lo que la gente
muy ingenua, sigue creyendo que el gasto público no lo paga ella, que lo pagan los ricos. Entonces, esto de la progresividad también alienta el gasto público y, por lo tanto, la intervención estatal y la reducción de la libertad individual. Hayek dice que hay un único principio de justicia económica que él considera universalmente aceptado, y es que por el mismo trabajo, es decir, por un trabajo que de la misma productividad, se debe obtener una misma remuneración. Dice, los impuestos progresivos rompen esto. Dice, ¿por qué? Imaginemos el caso de dos abogados. Los dos llevan el mismo caso, exactamente igual, y cobran exactamente el mismo honorario. Bueno, sin embargo, el ingreso neto que van a tener va a depender del resto de ingresos que tengan. Si uno cobra dividendos, cobra alguna renta, lo que sea, va a terminar pagando proporcionalmente más. Por lo tanto, el mismo trabajo, es decir, los dos haber llevado el mismo caso, al final a uno y a otro le va a generar un ingreso neto distinto, y eso rompe este principio de justicia económica. Castiga más al que trabaja más, porque tú te esfuerzas más, ganas más, y a medida que vas ganando más te van castigando proporcionalmente más. Pero lo que también se olvida es que esas ganancias mayores tienen que ver con las mercancías y los servicios que más valoran los consumidores. Por lo tanto, cuando uno gana más, no es porque vende porquerías. Tú no te puedes hacer millonario vendiendo pescado podrido. Un restaurante no va a prosperar si vende siempre la comida pasada, sino por lo contrario, por hacer las cosas bien. Entonces, cuando uno se enriquece por hacer las cosas bien, lo castigan. Y entonces, al castigarte por el impuesto progresivo, lo que dice Hayek es que estimula al ocio, o estimula a que la gente se dedique a actividades menos valoradas, que es exactamente lo opuesto a la prosperidad. La ley, los impuestos, están pensados como si todos fuesen asalariados. Es una visión también estalinista, leninista de la economía. Pero en realidad hay mucha gente, autónomos, pero pueden ser artistas, abogados, gente que hace asesoramiento financiero en grandes transacciones, etcétera, que no tienen un ingreso fijo mensual, sino que a lo mejor, imagínate si tú eres un director de cine, todo el tiempo que hay de trabajo, desde que escribes el guión, llamas a los actores, contratas a los músicos, se filma, etcétera, hasta que llega la recaudación por la película y la ganancia. Bueno, resulta que como toda la ganancia te llega junta, vas a caer en un tipo marginal más alto. Por lo tanto, toda la gente que genera ingresos de manera irregular es castigada con respecto a los demás. El impuesto progresivo tiende a destruir la división del trabajo, que, como sabemos, es otra de las esencias de la prosperidad y del progreso económico y social. Porque dice, por ejemplo, imagínate, y el ejemplo lo da con cifras reales de la Inglaterra de los años 40. Un escritor, por cada hora de trabajo, puede estimar que gana 200 libras en ese momento, digamos 2.000 libras ahora. Pero claro, esas 2.000 libras van a tener que tributar 97,5%. Por lo tanto, lo que le quedan son 50 libras. Entonces, si tiene que contratar a un asistente para hacer determinado trabajo, el tipo va a pensar, si tengo que trabajar una hora para generar 2.000 libras, de las cuales solo me van a quedar 50, y esas 50 se las tengo que pagar al asistente, directamente mejor hago yo el trabajo del asistente y me dejo de trabajar, al final estar trabajando para el otro. Y así se destruye la división del trabajo, porque justamente lo que convendría en ese caso es alentar a que el escritor o el genio, el inventor, el que sea, tenga un asistente para que él se concentre en su tarea, que solo él, solo el talentoso, el genio, el artista o el que sea, pueda realizar. Hay otra cosa que no se entiende, los socialistas no entienden, que es lo siguiente. Ellos creen que las pérdidas y las ganancias son una suerte como de lotería o que las ganancias se producen porque sí, digamos. Pero en realidad nosotros sabemos que las pérdidas y las ganancias son el mecanismo por el cual el mercado, a partir de los gustos de los consumidores, por lo que te decía antes,
tú no te puedes enriquecer vendiendo pescado podrido, sino artículos que a la gente le gusten. Como digo, las pérdidas y ganancias son el mecanismo por los cuales el mercado reasigna el capital que hay en la sociedad hacia los más eficientes, es decir, los que hacen las cosas que a la gente le gustan. Es decir, si tú tienes una tienda de ropa y vendes la ropa que a la gente le encanta, tú vas a tener ganancias. Esas ganancias van a ser financiadas, al menos en parte, por la gente que vende pescado podrido y que va a tener pérdidas porque a la gente no le gustan esos productos. Entonces, esa pérdida, ese capital que estaba siendo utilizado por el pescadero que vendía productos de mala calidad, termina yendo a través del sistema de pérdidas y ganancias hacia la persona que tiene la tienda que vende ropa que a la gente le gusta. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona en la tienda de ropa gana mucho dinero, ahí viene el impuesto progresivo. Y entonces, en lugar de permitir que los que hacen las cosas que la gente valora más acumulen capital más rápidamente, precisamente para poder ofrecer más bienes de lo que le gusta a la gente, no. Viene el impuesto progresivo y te bloquea. ¿No? Usted ha ganado demasiado, no nos gusta que gane tanto, se lo tiene que dar al gobierno. Si tú eres autónomo y eres un autónomo próspero, tú estás discriminado en comparación con una sociedad anónima o una sociedad limitada que pagan un tipo fijo por sus ganancias. Entonces el impuesto progresivo discrimina en contra del autónomo porque indirectamente lo obligan a montar una sociedad que a su vez le implica una serie de gastos, de asesores, de notarías, etcétera, de libros de registro mercantil, etcétera. El punto que quiere destacar Hayek es que esa discriminación contra el autónomo al final beneficia a las empresas ya establecidas porque dificulta la aparición de nuevos competidores. Entonces, ¿qué mejor por una empresa que ya está establecida que no aparezcan nuevos competidores? Ahora, ¿quién pierde con eso? Pierde la gente, porque la gente siempre gana más cuando hay más competencia, porque vas a obtener mejores productos al mejor precio. Esto, ya estoy por el punto 10, genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque como es más difícil enriquecerse, en la sociedad empiezan a ser cada vez menos justificables las grandes fortunas. Porque si tú trabajas y como cada vez que trabajas y ganas más, el impuesto progresivo se lleva esa ganancia, es muy difícil enriquecerte. Entonces, a la gente que es rica, por herencia o por lo que sea, se la mira cada vez con mayor resentimiento. Entonces, ¿eso qué hace? Que se genera presiones para que haya impuestos sobre esos ricos. Y al final, ¿quién gana con eso? Nadie, porque se empobrecen los ricos. Entonces, al final, es lo que ya hemos dicho más de una vez. El único sentido en el que puede igualar una política pública es hacia la pobreza. Hacer pobres a los ricos es muy fácil. Hacer ricos a los pobres ya no. Y además hay otro punto. Los impuestos progresivos hacen que toda la administración tributaria, la gestión y el control de los impuestos sea mucho más difícil. ¿Por qué? Porque incluir un pequeño gasto adicional puede hacer que un ingreso adicional caiga en un tramo o caiga en otro. Entonces ahí, digamos, la progresividad fiscal es lo que estimula todo tipo de trampas y de ilusiones precisamente para tratar de caer en un tramo inferior. Pero si tú simplemente dijeras, toda la gente va a pagar el mismo porcentaje de todos sus ingresos, no habría ningún problema. Sería transparente, el IRPF sería una carilla y no habría ningún problema. ¿Usted cuánto cobró de dividendos? Tanto. ¿Cuánto cobró de salario? Tanto. Bueno, tanto por ciento y ya está. Para todos igual. Hayek dice que ese tipo tendría que ser, en realidad él dice el tipo marginal máximo tendría que ser igual a la proporción de gasto público en la economía. Claro, lo que pasa es que ahora el gasto público es 50%, entonces tendremos que pagar la mitad. Pero sería más transparente, porque ya estamos pagando el 50% o más si sumas cotizaciones sociales, sumas IVA, sumas IRPF, sumas viñetas, sumas todo. Estamos pagando el 50%, pero claro, a ver quién le dice a la gente, a ver, señor, deme la mitad de sus ingresos. No, se armaría una revolución, pero es lo que ya está pasando. Lo que pasa es que esto usted no lo pagó porque son las cotizaciones a cargo del empleador.
como si en realidad el que las paga es el empleado. No, esto es IRPF, es progresivo, no, esto sí. Lo hacen así para que no te enteres.